que va a cambiar la historia, esta crisis social o este estallido social más bien que estamos viviendo? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque ahí ya habría que entrar a especular. Lo que quizás se podría examinar es que este tipo de situaciones ya han ocurrido antes en la historia, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, a lo mejor podría salir algún aprendizaje, claro, ¿no? Algún ejemplo. Es algo similar a lo que pasa en las familias, ¿no? Y las historias familiares y las crisis familiares y cómo se aprende en la medida que la familia se desarrolla. Con el caso de las naciones ocurre algo parecido. Entonces, en el caso chileno han habido estallidos por el estilo. Yo diría que este es uno de los más potentes. Y además que tiene características bien peculiares, que tiene que ver con un estallido que surge de manera más o menos espontánea y muy masiva y muy transversal. No es un estallido político clásico, ¿no? Sino que es de la sociedad. Sí. Y de la sociedad en relación a las condiciones de vida, sí, ¿no? Más que una opción política clara. Entonces, por ahí yo creo que tiene esas peculiaridades. Y bueno, lo que aquí yo diría que se está exigiendo es que la manera en que nos hemos organizado como sociedad en Chile y a partir de esa manera como nos hemos organizado, cuál es nuestro proyecto de desarrollo nacional, no está funcionando como debiera, sí, ¿no? Y ese es un desafío profundo. Porque Chile no es el mismo de hace 10, 20, 30 o 40 años. Entonces ese plan que existía de cómo íbamos a desarrollarnos ya no está dando el ancho, por así decirlo, ¿no? Y debemos hacer un nuevo pacto. Y eso es lo que la sociedad está pidiendo. Gonzalo, tú nos planteas de que de alguna manera la historia muchas veces se repite, es un poco cíclica, caemos en los mismos errores, pero que debiésemos aprender de los errores del pasado. Cuando vemos escenas como las que hemos visto durante todos estos días en los medios, mucha gente saca recuerdo lo de la Unión Popular, lo del año 73. Sí, sí. Pero yo creo que, aparte de ese capítulo, en nuestra historia chilena han habido otros acontecimientos en los que también la ciudadanía se ha manifestado. Sí, muchísimo. Intensamente, o sea, gran cantidad. Y con protestas ciudadanas, sí, las redes sociales, por supuesto, pero el mismo fenómeno. ¿Qué lecciones, qué hechos concretos encuentras tú en nuestra historia que son similares al de hoy día? ¿Cómo se salió en ese momento? ¿Y qué podemos aprender de esos errores para hoy día sacar algún provecho? Correcto. Pero, bueno, perdón, yo lo preguntaría de otra manera, profesor. Pero ¿por qué me va a refrasear? ¿Por qué? Es la misma pregunta. Está saboteando la pregunta. Sí, está saboteando la pregunta, pero Inspector, pregunte nomás si quiere. Bien directo. Es que me acordaba del general Silva Renal, sí, el mitin de la carne en 1905, que fue en octubre también. Hubo 200 muertos esa vez. Y usted dijo que esto es como lo más grave. ¿Cómo hacer más grave esto si hubo 200 muertos? Y en esa oportunidad, también en octubre y también por hambre o por un alza de precios, Chile le pasó lo mismo que hoy día. Pero no hemos aprendido nada de la historia. Pues obviamente que ya en ese tiempo deberíamos haber recibido el recado. Claro, sí. Bueno, a ver, hartas cosas. Aquí hay y se ha dicho harto, una gran responsabilidad de la clase política en cuanto a que la clase política debiera hacer su trabajo, ¿no? Su trabajo, su rol profesional es justamente la administración del poder. Y a partir de eso... Pero a partir de la cantidad de muertos, perdón, 200 muertos versus ¿cuántos? ¿18? ¿A eso? ¿Eso es la medición? No, yo no estaba haciendo ese tipo de comparaciones, sino que ese aprendizaje que usted me pregunta, ¿no? Que pareciera que no se aprende la lección o que se olvida, tiene que ver con una responsabilidad fundamental de la clase política porque tiene las herramientas para tomar las decisiones que permitan justamente que esas lecciones se asuman y se apliquen para que no vuelvan a ocurrir. Claro. Entonces ahí hay, yo diría, una responsabilidad fundamental. No porque los políticos, no sé, sean mejores o peores que el resto de las personas, sino que porque tienen que cumplir su trabajo. Entonces, ¿la historia de qué nos ha servido, con todo respeto? No. Bueno, esa pregunta yo no sé si podría responderla. ¿Aprendemos de la historia? Yo diría que aprendemos como a tropezones, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando la historia se manifiesta, y quizás por eso lo estamos conversando ahora, es justamente en momentos de crisis, sí, que es cuando nos hace pensar y decir, bueno, ¿qué pasó que llegamos a esta situación? Y ahí se recuerda, ¿no? Claro. O sea, la otra vez en redes sociales, ¿no? Que donde aparece todo esto, algunos ponían un mensaje donde decían... Año 2040, niños abran su libro en la página 156, hoy día vamos a revisar
organizar la revolución de los 30 pesos. O sea, claro, ya esto está haciendo historia. Sí, claro. Bueno, y en ese sentido ha habido varias situaciones, la que tú hablabas de la huelga de la carne o la Semana Roja, y hay otras más similares, ¿no? Ha habido estallidos sociales que tienen que ver justamente con el alza de los precios del transporte público. La protesta de la chaucha, ¿no? Claro, la revolución de la chaucha, que fue con Gabriel González Videla, que suben el pasaje de micro en 20 centavos por una chaucha, y que eso provoca un estallido social de proporciones. Y por supuesto, igual que ahora, el asunto no es el alza del pasaje, sino que es un montón de otras situaciones de abuso, de injusticia, de cansancio, de una clase política ensimismada que es incapaz de ver las necesidades de las personas y que vive, como decía hace un rato don Carlos Cantero, autorreferente, ¿no? Entonces, ahí ocurrió una situación muy similar, de estallido social a partir de un alza del pasaje. Luego el año 57, con el segundo gobierno de Ibáñez, una similar. Incluso en la época de Balmaceda, en 1880 y tanto, una revuelta por el alza de los pasajes de los tranvías, ¿no? De los carros de sangre. Y todos la misma situación, y las consecuencias que han provocado estas explosiones sociales, es un cambio político y social también muy importante. Por ejemplo, en la época de Balmaceda, el surgimiento del movimiento popular y de partidos políticos populares que antes no existían, eran todos de la élite. Luego, en la época de la huelga de la carne, el fin del predominio radical y la llegada de Ibáñez al poder con un discurso antipartidos políticos, ¿no? El clásico discurso populista de que los políticos no sirven, son todos corruptos, ladrones, sinvergüenzas. Va en contra del sistema político. Estoy haciendo memoria, pero te pregunto a ti. Dime. Todas estas revoluciones, tanto nacionales, digamos, como en el extranjero a lo largo de la historia, tienen por consecuencia siempre y cada una de ellas un beneficio concreto y sustentable a lo largo del tiempo para la gente que se levanta, o hay veces que han quedado en nada? No necesariamente, porque la protesta, ¿no? Cuando la gente sale a la calle, es solo un momento, que es el momento en que aparece este malestar, esta necesidad, ¿no? Claro, y se muestra, y eso permite que se corra, por así decirlo, y es lo que está ocurriendo ahora, el límite de la discusión. Cosas que hasta ese momento se consideraban inaceptables, ahora sí se aceptan. Por ejemplo, el que se discuta la posibilidad de la promulgación de una nueva constitución, cosa que desde la derecha siempre había sido muy resistida, ahora aparece quizás como una posibilidad. Entonces, claro, se corre eso. Pero luego de eso tiene que venir un momento de institucionalización, en que esas demandas se conviertan, por ejemplo, en leyes, ¿no? Para que eso realmente se consolide. Si no, se difumina y volvemos a lo mismo. Entonces hay un momento de la protesta y otro momento que es de la legalidad y de las instituciones, que debe recoger la protesta para que realmente quede, que es lo que tú estás preguntando. Atento a esas señales entonces respecto a la estructura de cómo progresa históricamente un movimiento como el que estamos viviendo, para que precisamente no se vaya como el agua por el colado. Para poder aprender, en mi opinión, de estas experiencias, las experiencias son todas distintas, completamente distintas. Solo los une una cuestión. ¿Qué principios están involucrados? Por ejemplo, la ruptura del 73 respecto de la crisis que hemos vivido hoy. Hay un punto que es común: la intolerancia, el no escucharse, la polarización. Bueno, eso se ve. Pero la diferencia, por ejemplo, es que en la crisis actual lo que se hizo fue no escuchar a la gente, no escuchar al pueblo, no escuchar a la ciudadanía. Por eso que vuelvo a los principios. El problema está en cómo entendemos los principios, la ruptura de los principios. Por ejemplo, el principio de la probidad. Una ruptura vergonzosa. O sea, yo no logro comprender cómo es posible que se sancione de una manera a la gente que tiene poco y de otra manera a la gente que tiene mucho dinero. ¿Cómo es posible, por Dios, que hayan mandado a curso de ética a personas que hicieron tanto daño al Estado chileno? O sea, la causa que gatilla este tipo es porque el Estado está sin respuesta adecuada a las necesidades y argumentando que no habían recursos, cuando los recursos estaban. Y después las encontraron largas las clases de ética. Alegar. Entonces, demasiado largas. Entonces, no entienden nada. El tema está en volver a estas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, yo escucho a los jóvenes. No, libertad, libertad. Sí, señores. Sí, jóvenes, libertad. Pero cuando la libertad no tiene un límite,
¿En qué se transforma? Libertinaje. En libertinaje, en caos. Libertad sí, hasta un límite pues. Porque si no, entonces lo que quiero decir es que para aprender estas lecciones tenemos que volver a los principios y a los valores que constituyen la esencia basal de nuestra sociedad. ¿Y de dónde los sacamos ahora si ya se nos han caído todas las instituciones posibles que nos entregaban esa formación básica? Tu pregunta es la pregunta del millón, porque yo pregunto, ¿qué pasa con el humanismo laico? ¿Qué pasa con nuestros intelectuales? ¿Qué pasa con nuestros voceros de instituciones como la Iglesia, como la Iglesia? Perdona, Carlos, pero hoy día la Iglesia es parte de esta crisis también, de dejarnos en la incertidumbre máxima. Se cayeron todos los líderes se cayeron políticos. Todos los estamentos. Entonces, el problema está en que efectivamente hemos llegado a tal grado de deterioro, precisamente porque el límite, si a mí me preguntaran, ¿cuál es el problema que tiene Chile hoy? El problema que tiene Chile hoy es que los límites se borraron. ¿Cuál es el límite de la probidad? Nadie sabe. O los borramos. El límite del respeto, nadie sabe. El límite de la decencia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, lo que hablábamos recién en el Parlamento? Yo siempre lo encontré tan absurdo, yo participé de esas conversaciones. Hay que aumentar el sueldo de los parlamentarios. ¿Mediodía? En mediodía se despachaba. Hay que subirle 2.000 pesos el sueldo mínimo a los trabajadores chilenos. 7 meses. Exacto. ¿Dónde hay que descubrir, dónde tenemos que ir a encontrar urgentemente al interlocutor válido para un lado y otro? ¿Dónde está la persona que, ok, a este le hacemos caso? La pregunta es tan interesante porque yo creo que están ahí en las imágenes que ustedes están mostrando. Ajá. El interlocutor está ahí, está en la calle. Exacto. Y está dando un mensaje muy claro. Lo que hay que hacer sí es usar las redes, es usar las nuevas tecnologías para recibir esa democracia participativa, directa, descentralizada. Carlos, de repente los liderazgos se diluyen y se empiezan a perder en los titulares grandilocuentes, en el que anuncia la cosa más extraña, más extrema, más populista o más no sé qué. Hoy día a las 11 de la mañana, en Alameda con Morandé, se van a dar cita a un grupo de personas, líderes jóvenes. Hay un llamado urgente, democracia es diálogo. ¿Sabes cuántas personas van a ir? Fantástico. Los que firman. Un sector muy pequeño de la prensa, pero no van a estar todos, no va a haber una cadena nacional para cubrir eso. No. Van a estar cubriendo los bandos. Entonces uno dice, hay liderazgo, pero están medio perdidos. No es que no existan los liderazgos. Es que no, pero hay un liderazgo a lo que va, Carlos, que represente todo este estallido social, que sea capaz de sentarse en una mesa una persona o un grupo de personas a dialogar con las autoridades políticas. Ahí hay un problema que es de larga data y que tiene que ver con una situación en la cual las formas de organización de la sociedad fueron destruidas. Exacto. O sea, desde la instauración de la dictadura del general Pinochet, distintas formas de organización social como los sindicatos, los colegios profesionales, ¿no? Y otras formas en que la sociedad se organizaba fueron desmanteladas. Y resulta que en la actualidad, como no existe, no han perdido toda relevancia, pensemos en el poder que tenían los sindicatos, que ahora ya son muy débiles, la gente se manifiesta sin organización formal y sin liderazgos formales. ¿Y qué le ocurre ahora a la clase política y al poder político? No tiene con quién negociar. Claro. Entonces, esa destrucción de las formas de organización social que tenían un objetivo claro, que era desmantelar la forma de organización social y popular, como ahora ya no existe, no hay con quién negociar y ese mismo desmantelamiento se les vino. Claro, y además yo quiero totalmente eso con el otro enfoque. Es lo mismo, pero desde el punto de vista de los principios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es si queremos optar, y por eso que es bueno hablar sobre el modelo. ¿Queremos un modelo individualista exacerbado, limítrofe con el egoísmo, que es lo que tenemos hoy? ¿O queremos un sentido de comunidad, que es lo que tú has planteado? Claro, y justamente porque este tipo de organizaciones ya no tenían forma de organización ni de representación, fue que se impuso este modelo neoliberal extremo, individualista, porque no había manera de contrapesarlo, porque no había nadie que se parara frente a esta instalación del modelo y dijera, no, pues, esto es intolerable, no se puede llegar a estos límites. No había ningún límite. Y la gente que lo dijo, en general, fue sacada del sistema.